hermanos, un gran shalom a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, sean bienvenidos para adorar al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo es quien se merece toda la gloria y toda la honra. El Señor Jesucristo es nuestro verdadero Dios, a pesar de que hoy en día quieran negar eso. Amén. El Señor Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Salmo 119. Salmo 119, desde el versículo 137. Entonces, Salmo 119, desde el versículo 137. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Amén. Fíjese la característica que le da aquí. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Fíjese ahora, nuevamente, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. ¿Ven? Aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Fíjese ahora nuevamente, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor nuestro, estamos aquí, Padre, glorificando tu santa palabra. Estamos dichosos de escuchar tu gloriosa revelación. Nosotros sabemos que usted aún habla por revelación, porque si no fuese así, Señor, estaríamos alabando a un Dios estancado. Estaríamos alabando a un Dios que no está fluyendo. Sin embargo, usted fluye como un río de agua viva. Usted aún sale de usted emanando revelación tras revelación. A pesar de que muchos tienen al séptimo ángel como su estandarte, nosotros tenemos al Espíritu Santo como nuestro estandarte. Nuestra confianza no está en algún profeta, nuestra confianza no está en algún hombre que podamos ver con nuestros ojos. Muchos hoy están diciendo, necesitamos a este ministro, o a este otro líder, o a esta otra persona. Ese ministerio es el correcto. Pero nosotros solamente alzamos nuestras manos, alzamos nuestros ojos a los cielos y podemos sentir la unción del Espíritu Santo ayudándonos, Padre mío. Nuestra confianza está netamente en usted, Señor Jesucristo, no en un hombre, no en algún ministro. En nada tangible, en nada que lo gobierne la esfera consciente, sino que en usted, Padre Santo, en el Dios invisible. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor mío. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Señor Jesucristo, ahora queremos que usted tome el dominio y el control de este servicio. Todo esto lo decimos con fe, en tu glorioso nombre, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Para el día de hoy tenemos la revelación y significado de la letra Sade. Aquí sale el subtítulo que aparece antes del versículo 137. Aparece el pequeño subtítulo, dice Sade, o es lo mismo que Sadik. Es lo mismo que Sadik. Sade o Sadik, es lo mismo. Amén. El valor numérico de la letra Sadik, amén, o Sade o Sedek, amén. El valor numérico es 90. 90. ¿Y qué referencia bíblica tenemos del número 90? ¿Qué referencia de la escritura tenemos el número 90? A los 90 años es que Sara
da a luz a Isaac. A la edad de 90 años, Sara da a luz a Isaac. Y sabemos por causa de la revelación del mensaje, es que a la edad de 90 años, Sara debió haber sido rejuvenecida. Amén. El número 90, ¿qué nos está queriendo decir entonces? Es número de restauración. Es número de volver a la juventud que teníamos antes. Amén. Es transformación. Amén. El número 90, la letra Sadik. Fíjese lo que está significando la letra Sadik. Su valor numérico es 90. ¿Y qué ocurre en el 90? Fíjese, fue un hombre se dirigió a la tienda del patriarca Abraham. Y este hombre, el Eterno, Elohim, este hombre le dijo: tu mujer, según el tiempo de la vida, ella tendrá un hijo. Y esas palabras fueron un gran poder transformador, un poder de restauración para Sara. Amén. Sadik. Número 90. ¿En qué número estaba la dispensación Sara? ¿En qué número dispensacional estaba Sara? ¿En qué edad estaba Sara? En la edad 90. Esa era su edad. Esa era su edad cuando el varón dijo: al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces, el número 90 es transformación, es restauración, es rejuvenecimiento. Una anciana no puede tener un hijo. La fortaleza de una anciana no es para tener un hijo. La matriz estaba estéril. La matriz no podía engendrar Sara. Aparte de ser anciana, era una mujer estéril. Aleluya. Amén. ¿Pero qué ocurrió? Tras esas palabras de vida eterna del gran Melquisedec, amén, tras las palabras de Melquisedec, Sara pudo tener un hijo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo Melquisedec? La Biblia no enfatiza de que en realidad es Melquisedec que le da esta información a Abraham, esta profecía a Sara. Amén, la Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que Melquisedec no tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo principio ni fin de días. Por ende, es imposible que no le demos una connotación de eterno a Melquisedec. Que Melquisedec se encontró con Abraham en la guerra contra Sodoma y Gomorra. Ahí sí se encontró Melquisedec con Abraham. Amén. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, el profeta dice que ese mismo hombre se fue a ver ante Abraham. La Biblia no, vuelvo a repetir, no señala que era realmente el propio Melquisedec, pero Abraham sí dice algo. Cuando él ve a Dios mismo con estos dos ángeles, estos dos varones, Abraham dice: mi Señor, inmediatamente Abraham lo reconoce como Dios. Amén. Entonces, este varón eterno, amén, sin principio ni fin de día, sin genealogía, este varón eterno le da una profecía a Sara, que ella tendría un hijo. Por ende, en otras palabras, también le dio una profecía de restauración a Sara, porque una anciana no puede engendrar. Entonces le dio un poder, a través de sus palabras, un poder de restauración. Aleluya. Entonces, el águila, cuando ella está vieja, ¿qué hace el águila? El águila se golpea en la roca hasta que hace un lado todo su plumaje. Todo esto me ha acompañado por muchos años, pero no me puedo aferrar a todo el pasado, a todas mis vivencias. Todo esto me tengo que despojar de todo. ¿Para qué? Para que haya un rejuvenecimiento en mí, para que sea un nuevo nacimiento,
para que sea el Señor Jesucristo en mí, y no sea a través de mi experiencia, no sea a través del conocimiento humano que he adquirido a través de los años. No, eso sería totalmente mental, un conocimiento humano. Pero si dejamos que el Señor Jesucristo genere la restauración, Él podrá traer el niño de la promesa a la escena. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Sara, a través de la unción que genera Sadik, fíjense, la unción que genera Sadik, no quiero generar, por así decirlo, un pequeño spoiler, no quiero generar, por así decirlo, contarle el final de esta, por así decirlo, película, el final de esta obra maestra, pero déjeme decirle, la palabra Sadik, fíjese cómo está, la letra Sadik, fíjese, ¿quién fue ante Sara? ¿Quién se dirigió a Sara? Amén. Melquisedec. ¿Qué es eso? Amén, ¿qué es eso? Melquisadik. Hay una palabra compuesta en el nombre de Melquisedec. Melquisedec se dirigió a Sara. Amén. Sara estando en el número 90 de su edad. 90 quiere decir Sadik. 90 es Sadik. Y el nombre de este sumo sacerdote, rey de Salem, este ministerio duplo, dos ministerios en uno, amén, de Melquisedec. La letra Sadik está en ese nombre, porque ¿qué se dijo de Melquisedec? De que él es rey. ¿Y saben lo que significa ahora la letra Sadik? La letra Sadik significa justicia, significa justo, recto. Eso significa la letra Sadik, justo, recto. ¿Y qué dijo Melquisedec? Que él es el rey. Por lo tanto, él es rey de justicia. ¿Y quién dice la Biblia que es el rey de justicia? Jesucristo. Jesucristo es nuestro rey de justicia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Vamos a estudiar a Melquisedec, porque tiene netamente correlación con la letra Sadik. Pero no lo vamos a ver en este culto. Solamente salió el nombre de Melquisedec porque lo estamos comparando con la potencia sobrenatural que vino a través de Sara, a través del número 90 de la unción de la letra Sadik. Amén. Pero Melquisedec, él es Melquisadik. Tiene la letra Sadik en el nombre de Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec era rey de justicia. Él es el rey de justicia. Y ese es un título para el propio Mesías, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Vuelvo a repetir. Lo vamos a ver quizás en el siguiente servicio. Amén. Pero Melquisedec debió haber sido una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Justamente es una teofanía, es Dios manifestándose en un cuerpo. Amén. Pero recuerden lo que vimos en el culto anterior. Nadie puede ver a Dios y vivir. Aquel que vea a Dios, aquel va a morir porque no puede resistir la potencia de su gloria. La potencia de la gloria no engendrada, ningún mortal la puede resistir. Ningún mortal la puede resistir. Y fíjese que Moisés, él quiso de poder ver a Dios y dijo, por favor, quiero verte. En la segunda ocasión que Moisés se dirigió al monte Sinaí, fueron dos ocasiones distintas. En una primera ocasión, las tablas de la ley estaban listas. Y Dios escribió en esas tablas. Amén. Dios escribió en esas tablas. Las segundas tablas, Dios le dice a Moisés, ahora tú forja las tablas.
Tú forjas las tablas. Entonces Moisés debió tallar las propias tablas. Moisés tuvo que formar estas tablas. Las primeras tablas están en el arca del testimonio. Amén. La Biblia señala arca del testimonio, arca del testimonio, arca del testimonio, pero luego cambia al arca del pacto. Hay un cambio en la escritura. Primeramente, el arca de la alianza se conoce como el arca del testimonio, pero luego cambia de nombre al arca del pacto. El arca del testimonio, tenemos 3 testigos en el arca del testimonio. La Biblia señala de que en el arca estaba la vara de Aarón, la urna con maná y la propia ley. La ley estaba ahí, en esa arca, en el arca del testimonio. El arca que la edificó Betzalel. El arca que edificó Betzalel, porque en Éxodo señala que Betzalel hizo cada mueble del tabernáculo. Cada mueble del tabernáculo lo hizo. Ese arquitecto tuvo que ver con todo. Entonces, el arca del testimonio, ¿de qué testigos son? ¿Cuáles son los testigos? El arca del testimonio refleja la dureza del corazón del propio pueblo de Israel. El propio pueblo de Israel tuvo dureza de corazón. Amén. Recuerden, la letra Sadik significa justicia, que Dios es justo, la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Dios es justo. Pero ¿qué ocurrió? Moisés vino con las tablas de la ley, cuyas tablas le edificó el propio Dios. Amén. El propio Dios, cuyo ser nadie puede ver, o si no es muerto, si alguien ve la gloria no engendrada de Dios, si alguien ve esa gloria no engendrada, el tal es muerto porque no puede resistir esa gloria. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? Moisés, al ver el pecado, Moisés, las tablas que él no hizo, estas propias tablas las rompió. Las rompió porque el pueblo de Israel se comportó infiel. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ocurrió después? ¿Cuáles son los 3 testigos que están en el arca del testimonio? Justamente las tablas rotas. Las tablas rotas que rompió Moisés al salir del Sinaí. ¿Qué otra cosa estaba? La urna con maná. ¿Por qué era testigo la urna con maná que contenía el maná? Porque ese era el alimento que estaba proveyendo Dios. Dios estaba proveyendo alimento, pero después el pueblo de Israel tomó el alimento de Dios y dijo: ya no me está siendo apetecible comer este pan tan liviano. Ya no me está siendo apetecible comer este pan tan liviano. Ya me está aburriendo el maná. Me aburrió el maná. Se aburrieron de la palabra, se aburrieron del maná. Entonces, ¿qué ocurrió? La urna con maná en las tablas del testimonio está como testigo de justamente lo malagradecidos que era el pueblo de Israel. Amén, su infidelidad. ¿Y qué otra cosa estaba en el arca? ¿Qué otra cosa estaba en el arca? En el arca también estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón, ¿por qué razón? Porque en un momento se levantó Datán y Coré y estos dijeron: nosotros también somos levitas. ¿Por qué razón tú, Moisés, solamente nos vas a liderar? ¿Por qué no podemos ser nosotros si somos del mismo pueblo? También tenemos todas las capacidades para gobernar también. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Moisés le consultó a Dios. Dios, estos están diciendo, ¿qué hacemos? Entonces Dios quiso ejecutar un reto y dijo: no solamente las varas de los que están contendiendo contra ti se van a poner en este lugar. Las varas de todos los líderes de las 12 tribus de Israel se van a poner en cierto lugar. Y a la mañana siguiente, aquella vara que vuelva a brotar, que vuelva a salir ramas de ellas, que vuelva a rejuvenecer, esa vara va a ser la que va a liderar a Israel. Entonces, ¿qué ocurrió? A la mañana siguiente, la vara que rebrotó
fue la vara de Aarón. La vara de Aarón fue la que le salieron ramas y le salieron... hubo vida nuevamente en esa vara. Hubo vida nuevamente. Tanto tiempo que esa vara fue cortada de un árbol, tanto tiempo que eso quizás perteneció a una rama, que ya no había vida en esa vara, pero Dios gestionó vida en esa vara. Entonces ahí todo el pueblo quedó en claro de que ese iba a ser el liderazgo para el pueblo de Israel. Entonces, el arca del testimonio, el arca de los testigos, tenía también la vara de Aarón. La vara de Aarón. Entonces, en el arca, ¿cuáles testigos habían? Estaba la ley, que estaban las tablas rotas. Las tablas rotas por cuanto mostró la idolatría del pueblo. Estaba la urna con maná, donde dijeron cuando despreciaron ellos el maná. Y también estaba la vara de Aarón, cuando el pueblo, unos se levantaron para tratar de gestionar una división de iglesias y dijeron, ¿por qué debemos ser gobernados por ustedes? Amén. Entonces esos tres testigos estaban en el arca. Pero ahora tenemos otra cosa. Si no me equivoco, en Crónicas o en Reyes señala de que el arca, lo único que estaba en ella eran las tablas del pacto. Lo único que estaba en el arca eran las tablas del pacto. Amén. Y ahí se genera, por así decirlo, la gran controversia, en donde algunos señalan de que la Biblia se equivoca, de que en una parte dice que hay 3 elementos en el arca, y otros dicen que solamente hay un elemento, y dicen acá hay una contradicción. Amén. Eruditos dicen hay una contradicción porque en una parte se señala de que Betzalel hizo el arca, y en otra parte, en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, ahora que el pueblo se comportó infiel, ahora tú, Moisés, tú hazme un arca de acacia, un arca de madera de acacia. Entonces, ojo ahí, el arca que edificó Betzalel se señala que era de madera de acacia, pero era toda bañada en oro y tenía tapa, y en la tapa habían 2 querubines. Ahora en Deuteronomio dice Dios, le dice a Moisés, ahora tú edifícame un arca, amén, tú edifícame un arca de madera de acacia. Y no da la información de que tengan los querubines arriba, no da esa información, solamente dice que la haga de madera de acacia. Y ahí dice, y ahora tú subirás al Sinaí, y ahora fíjese que Dios le dice, ahora tú forja las tablas de la ley. Ahora Moisés tenía que edificar las tablas de la ley. Él lo tenía que hacer. Y Dios debió haber guiado la propia mano de Moisés para escribir los 10 mandamientos en esas tablas. Amén. Fueron 2 eventos diferentes. ¿Qué sucedió en este evento? Moisés quería ver a Dios y Dios se presentó, pero se presentó de una forma distinta. Obviamente no se iba a mostrar, la gloria no engendrada no se iba a mostrar ante Moisés, pero sí descendió el Hijo de Dios. Hubo una cristofanía, el Hijo de Dios se presentó. Amén. ¿Y cuál fue la diferencia de Moisés yendo primera vez al Sinaí y encontrando a los hijos de Israel en pecado? Es que él rompe las tablas. Ahora, ¿qué sucedió en esta segunda ocasión? Ahora, el cuerpo de Moisés resplandecía. El cuerpo de Moisés resplandecía. Y tuvieron que cubrir el cuerpo de Moisés. Tuvieron que taparlo porque era prácticamente una antorcha encendida. Era una antorcha encendida porque él estuvo enfrente de la gloria engendrada de Dios. Amén. Y ahora fíjese, estas tablas de la ley fueron puestas en el arca del pacto. En el arca del pacto. Ahora, no quiero decir de que habían 2 arcas. No quiero decir que habían 2 arcas, pero al menos eso podía estar reflejando la Biblia.
Pero recuerden que en Timoteo señala de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos en justicia. Dios nos está enseñando de que hay dos potencias, una gloria engendrada y una gloria no engendrada. Amén. Tenemos la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Tenemos un tabernáculo y tenemos un templo. Amén. Gloria a Dios. Algo nos quiere decir, porque en una parte de la Biblia nos señala de que habían tres elementos, tres testigos de la infidelidad del pueblo. Estaba la urna con maná, la vara de Aarón y el testimonio. La urna con maná y la vara de Aarón estaba reflejando la infidelidad del pueblo. La infidelidad del pueblo. Por eso es que también las tablas rotas las llevamos a esa arca del testimonio, porque todo está en seguidilla con demostraciones de botones de muestra del pueblo infiel, pero que tenemos un Dios justo. Un pueblo infiel, pero de que tenemos un Dios justo. Ahora, las tablas que no fueron rotas, esas se pusieron en el arca del pacto, la cual era solo de madera de acacia. Ahora, ¿por qué razón? Fíjese, es como parecido, por así decirlo, a la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo, no podemos decir que hay dos dioses, pero sí podemos decir que está el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, los cuales son experiencias sobrenaturales que nosotros tenemos que pasar. Tenemos que pasar la experiencia espiritual del ámbito del Hijo, lo cual nos lleva a una relación de realeza, porque el Hijo es rey. El Hijo es rey. Entonces, si el Hijo nos casamos con el Hijo, inmediatamente llegamos a ser reina como Esther. Llegamos a ser parte de la realeza. Pero ¿cuál ahora es la otra experiencia? En el ámbito de la gloria no engendrada, en el ámbito de la gloria del Padre. ¿Qué nos lleva? Ese estatus espiritual nos lleva al sacerdocio, porque Melquisedec era sumo sacerdote. Melquisedec es sumo sacerdote, y Melquisedec tuvo que instruir al propio Jesucristo en el sumo sacerdocio. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo somos inculcados en el sacerdocio? A través de la propia experiencia con Melquisedec. Melquisedec es tener ahora una experiencia con la unción de la gloria no engendrada, la unción del Padre. ¿Se dan cuenta? No es que hayan tres dioses, dos dioses, o uno es Dios, el otro no es Dios. No es así. Es un solo Dios. Y nosotros tenemos experiencias distintas con manifestaciones distintas del propio Dios, con diferentes oficios del propio Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces así es el arca. El arca del testimonio está reflejando la parte de la gloria no engendrada, está reflejando el ámbito del Hijo. El ámbito del Hijo. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Hijo de Dios, Él era, ¿cómo lo dijeron? En uno de los concilios en donde se ganaban diferentes cristianos para tratar de llevar a un consenso de ciertas cosas de la cristiandad. Se ponían de acuerdo y decían, bueno, yo opino que Dios es tres, y otros decían, yo opino que Dios es uno, otros decían, yo opino que María efectivamente es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, María fue madre de Dios. Pero salía otro que decía, no, María es madre de Jesús, de su lado humano. Ella como mortal no puede ser madre de Dios. Entonces yo decía, tú estás diciendo que Jesús no es Dios, por lo tanto eres un hereje. Y estaban peleando unos con otros. Si no me equivoco, en uno de esos concilios, en el concilio de Calcedonia, si no me equivoco, dijeron que Jesús, no dijeron lo que el profeta dijo. No dijeron que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque no se puede cuantificar, por así decirlo, la magnificencia de Dios.
es infinito, es eterno, no se puede cuantificar. Pero sí alguien dijo que, y quedó estipulado, quedó registrado, de que llegaron al consenso de que eso es correcto, y dijeron que Jesús era verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios. Que era verdadero, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Lo cual hace sentido, está bien. Está bien, para mí también me hacía sentido de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, me hace sentido. Pero también coincido de que a Dios no se le puede cuantificar. Porque si nosotros decimos, no, ¿qué es más? Si somos matemáticos, ¿qué es mayor? ¿Un 100% o la sigla infinito? El infinito. El infinito matemáticamente es lo superior incluso al 100%. Por lo tanto, la frase que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, esa frase es lo más exacto a lo que es el propio Señor Jesucristo. Amén. Sin embargo, nosotros también tenemos que entender que Jesús en su humanidad cumplió cosas que el Padre no podía vivir. O sea, Jesús creció en obediencia y que creció en conocimiento. Amén. Jesús no conocía ciertas cosas y Dios todo lo sabe. Todas estas cosas, esta evidencia las di en el culto anterior. ¿Qué era eso entonces? ¿Qué era todo eso? ¿Qué era todo eso? Que Jesús todavía no llegaba, por así decirlo, que Él recopilaba información. ¿Por qué sucedía eso? Porque Jesús era un pariente redentor para nosotros. Jesús desde que tenía, por así decirlo, uso de razón, hasta su edad de 30 años, la Biblia dice de que como era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga. Jesús fue a la sinagoga. Y fíjese que Jesús no fue, por así decirlo, anarquista, o no fue, por así decirlo, revolucionario desde su juventud antes de cumplir los 30. Porque Jesús pudo haber ido a la sinagoga y pudo haber dicho, esta sinagoga nació de Babilonia. No vengo aquí. Esto lo salió de Babilonia. Ustedes salieron llenos de ismos de Babilonia, crearon las sinagogas, entonces yo no pertenezco a esto. ¿Jesús hizo eso? No lo hizo. Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre, dice la Biblia. ¿Y Jesús qué fue a hacer a la sinagoga? Fue a estudiar la Torá, fue a estudiar la palabra. Amén. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Jesús a lo largo de toda su trayectoria? Antes de su ministerio de 3 años y medio, Él empezó a comer la palabra. Empezó a llenarse de mecánica. Mecánica. Es lo que usted y yo estamos haciendo ahora. Una vez que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene materia prima en lo cual vivificar. Entonces, Jesús vino a esta tierra justamente sí, como hombre, porque si hubiese venido como Dios, hubiese sido redundante que en el Jordán Jesús hubiese sido lleno del Espíritu Santo, porque Dios no puede llenar a Dios, o es 100% Espíritu Santo o no lo es. Pero la Biblia dice que en el Jordán fue lleno del Espíritu Santo. El profeta por eso lo explica. Nadie puede pararse en el púlpito sin recibir el Espíritu Santo en usted. Sin recibir el Espíritu Santo. Porque el profeta así lo señala. Incluso la Biblia nos señala. Jesús nos señala el ejemplo. Antes de Él ser el gran maestro, Él primeramente tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál fue la diferencia entre justamente ser lleno del Espíritu Santo y, por así decirlo, nosotros mismos? Es que el Señor Jesucristo ya vino por medio del Espíritu Santo. Él ya nació por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo creó el óvulo y el esperma en María. Amén. Entonces Él
cuando Jesús nació es lo mismo a cuando nosotros nacemos de nuevo. Es lo mismo, es lo mismo. Jesús al nacer a través del vientre de María es lo mismo que nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando el Espíritu Santo entra por primera vez a nuestra alma, somos nueva criatura y empieza esta batalla espiritual contra la carne. Amén. Jesús nunca batalló con su carne porque su carne no era pecaminosa. Su carne no era pecaminosa, su carne no estaba llena de pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Jesús no podía decir eso. Jesús no podía decir eso. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces el nacimiento de Jesús fue lo mismo de nosotros nacer de nuevo. Por ende, todo lo que aprendía Jesús era maná puro entrando. Y cuando alguien venía, un fariseo, porque los falsos fariseos estaban en los tiempos de Jesús, entonces cuando Jesús escuchaba una falsa doctrina, en él rechazaba todo eso. Jesús rechazaba todo eso. Siendo un niño de 12 años, él rechazaba toda falsa doctrina. Y así fue hasta justamente los 30 años. Porque cuando él, después que está bautizado, él regresa a la sinagoga, dice la Biblia, como era su costumbre, y se le fue otorgado el pergamino. Y la Biblia dice de que él buscó la cita de Isaías. Él buscó la palabra. Eso quiere decir de que él no era un neófito. Él estudiaba las Escrituras. Jesús sabía de las Escrituras. Él buscó la cita de Isaías donde se hablaba del Mesías. Pero Jesús dijo, a la edad de 20 años, de 15 años, de 12 años, ¿he aquí esta cita de Isaías se ha cumplido? No, no dijo eso. No dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora, cuando él estaba lleno del Espíritu Santo, ahí era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. Era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, ojo con esto. Jesús, él al ser la imagen del Dios invisible, amén, él a pesar de eso, él a pesar de que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios a la edad de 30 años, fíjese, Jesús siendo un niño fue adorado por los Reyes Magos. Fue adorado. Y la Biblia nos señala de que eso fue idolatría. La Biblia nos señala de que eso fue un error. Porque la Biblia siempre enfatiza cuando hay un error. Cuando hay algo errático. Y la Biblia hubiese dicho, los Reyes Magos adoraron al niño. Pero esto no fue correcto porque él no tiene nada que ver con adoración. No. La Biblia no dice eso. La Biblia no cataloga como que los Reyes Magos pecaron cuando adoraron al niño. Y fíjese, al niño, ¿Dios es un niño? Dios no es un niño. Ojo, Dios no es un niño. Dios en su eternidad, Él nunca vivió lo que era ser un niño. Dios nunca vivió lo que era sentirse un niño. Dios nunca vivió lo que era crecer, ser un adolescente, obtener experiencia. No, Él siempre obtuvo todas sus cualidades, todas sus experiencias, siempre estuvieron en Él. Siempre. Él siempre estuvo en existencia en una etapa madura, en una etapa madura e infinitamente cuerda, y infinitamente sabia. En él había mucha eterna sabiduría hay en Dios. Pero aquí tenemos a un niño que fue adorado. Y fíjese, Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Dios dice, no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a otros dioses delante de mí. Dios dice, es un pecado adorar a alguien que no sea yo. Y aquí tenemos a los Reyes Magos adorando al niño, el cual Dios
el cual Dios nunca fue niño. Pero tenemos a los Reyes Magos que adoraron a un niño. ¿Qué es eso? ¿Es una contradicción? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjese, ahora yo esto ni siquiera lo había pensado antes. Ni siquiera lo había pensado antes. Dios está revelando esto ahora mismo. Ahora mismo lo está revelando. ¿Por qué razón los Reyes Magos adoraron al niño, siendo de que la Biblia nos señala de que es un error y siendo de que solamente a Dios se le tiene que adorar? ¿Qué ocurre? Esto lo relacionamos a la razón de que dije que el arca del testimonio de madera de acacia bañada en oro, con el propiciatorio, la tapa con los dos querubines, eso representa al Hijo de Dios, la gloria engendrada de Dios. El tabernáculo, toda la estructura del tabernáculo representa al Hijo de Dios. Es la estatura del Hijo de Dios, la estatura espiritual del templo, cuya arquitectura la hizo David y cuya ejecución la hizo Salomón. Esa es la estatura del Padre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Fíjese en la madera de acacia. Yo ya he predicado esto antes. La madera de acacia procede del árbol de acacia y el árbol representa a la humanidad, el hombre. El profeta dijo que Adán era un árbol en el huerto del Edén y sus raíces estaban por la tierra. Tenemos al árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Tenemos el árbol novia, el árbol esposa. ¿Y de qué está compuesto el árbol esposa? De seres humanos, seres como nosotros, los cuales ha venido el Espíritu Santo. Entonces, árbol representa humanidad. Entonces, en los atrios estaba el altar de bronce. El altar de bronce. ¿Qué representa eso? Es Jesucristo recibiendo, bañado en bronce. ¿Qué es el bronce? El profeta dice que el bronce es tipificación de los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Dios, el cual es justo. Dios, el cual es sádic, que es justo. Dios, el cual es justo. Él trajo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios ofreció a su Hijo. Dios ofreció a su Hijo. Al Hijo engendrado de Dios. Dios ofreció a su Hijo. Entonces, el altar de bronce representa lo que padeció Jesucristo. Ahí se derramaba la sangre, ahí caía la sangre, pero ¿qué ocurría después? Fuego descendía del cielo. Eso estaba tipificando que tras el sacrificio del Calvario vendría el fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, madera de acacia, su humanidad. El bronce, los justos juicios de Dios. Pero ¿qué tenemos en la gloria Shekinah? ¿Qué tenemos en el lugar doblemente santo? ¿Qué tenemos en la doble porción de santidad, en el lugar santísimo? Amén. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el arca del testimonio. Amén. Lo cual era madera de acacia, la cual estaba bañada en oro. Bañada en oro. Entonces, ¿qué es eso? Es humanidad y deidad volviéndose totalmente uno. Totalmente uno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? En el Pesaj, en lo que se vivió hace poco tiempo, la Pascua. En la Pascua, Jesucristo dio el sacrificio. Entregó el sacrificio, el cordero fue sacrificado. Después, ¿qué ocurrió? Los panes sin levadura, es su sepultura, es el lavacro de bronce, su sepultura, son las aguas del bautismo, el bautismo es sepultura. Entonces, ¿qué ocurrió? Los panes sin levadura, amén, esa era su sepultura. Entramos al lugar santo, ¿qué tenemos ahí? El altar de oro del incienso. ¿Qué se hacía en el incienso? El incienso se quemaba el incienso y el aroma subía al Dios Todopoderoso para que Él oliese
este sacrificio de incienso y él aceptara el sacrificio. ¿Qué tenemos ahí? Otra fiesta de Israel, la fiesta de las primicias. En la fiesta de las primicias se elevaba un sacrificio para que Dios lo aceptara. Y ese es el Hijo de Dios, el cual resucita y va ante la gloria del Padre. Cuando María Magdalena quería abrazarlo, él dijo: no me toques porque aún no ha ascendido a mi Padre. Aún no ha ascendido a mi Padre. Y cuando Jesús ascendió, amén, ¿qué ocurrió? El Padre, la unción de la gloria no engendrada, él avala el sacrificio. Esa es la fiesta de las primicias. Amén. Pero ¿qué ocurrió entonces? Cuando Dios avala el sacrificio, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? La gloria engendrada cuando yacía en la sepultura, la gloria no engendrada fue ante él. Entonces toda la deidad llenó nuevamente a Jesús cuando estaba en la tumba, y eso lo levantó. Cuando él ascendió, cuando María Magdalena quería abrazarlo, Jesucristo era eternidad pura. Era eternidad pura. Y una mujer, la cual tenía 7 demonios, tuvo pecado en ella. Él era una mujer ramera, era una mujer vulgar. Ella era una ramera. Entonces el pecado, una mujer que tuvo llena de pecados, no podía tocar la eternidad. No podía tocar la eternidad. Amén. Jesucristo era eternidad pura. Cuando Dios fue ante él y mecánica y dinámica estaban juntas nuevamente y se venció la muerte. Amén. María Magdalena aún no podía tocar a Jesús porque el sacrificio aún no había sido aceptado. Por eso Jesús le dijo: espérame aquí, espérate un poco, no me toques porque aún no ha ascendido al Padre. Entonces cuando sube al Padre, ahora toda la gloria celestial ve el sacrificio que hizo el Cordero. Amén. ¿Qué ocurrió? El sacrificio fue aceptado. El sacrificio no tenía que aceptarlo Lucifer. El diablo no tenía nada que ver al respecto. Dios debía aceptar el sacrificio. El Padre debía aceptar el sacrificio. Melquisedec, el sumo sacerdote, debía aceptar el sacrificio. Amén. Entonces Cristo, encontrándose en eternidad, Dios acepta el sacrificio, y mecánica y dinámica estando juntas, unidas, Él era Padre e Hijo y Espíritu Santo, todo en Él junto. Era todo junto. Eso representa el arca del testimonio, madera de acacia y oro cubriéndolo todo. ¿Qué es eso? El hombre y la deidad volviéndose totalmente uno. Y eso es Jesucristo. Eso es Jesucristo. Fíjese, ojo, que muchos tienen a Jesucristo como Dios, por así decirlo, Dios Padre, que no lo pueden ver, etcétera, etcétera. No, Jesucristo es hombre. Jesucristo es un hombre, el cual es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre lo perdió todo y un hombre lo debía recuperar todo. Y el hombre que lo recuperó todo, Él es Dios. Porque la humanidad se volvió una con la deidad. Por eso es que no es un pecado adorar a Jesús, adorar a Jesucristo, porque Él es Dios. Todo lo que es Dios está en Jesucristo, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Entonces, con lo que acabamos de decir ahora, respondemos a la pregunta de por qué al niño Jesús los Reyes Magos le adoraron y no se le consideró idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué no se fue considerada idolatría, siendo que Jesús a sus 0 años, a los 12 años, aún no era Dios? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? El profeta lo explica. El profeta dice: Dios de lo alto, el Padre, nuestro Padre Celestial, ¿cómo nos ve a nosotros? Él, con su eternidad, ve el trabajo completo. Él nos ve santos, nos ve puros. ¿Por qué? Porque Él solamente ve la sangre de Jesucristo. Él ve todo el trabajo ya hecho.
Entonces, cuando el Padre de lo alto, porque el Padre fue, obviamente, estaba el Padre en toda su gloria, porque el Padre no podía, obviamente no podía quedar expuesto a ser un bebé. Dios no fue un bebé, el Hijo de Dios sí que fue un bebé. Pero entre el Padre y el Hijo había tal comunicación de que las vivencias que tenía el Hijo era como si el Padre también las tuviera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Entonces las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos de Jesús, el Padre también lo estaba teniendo, porque entre el Padre y el Hijo había una unión perfecta. Al venir todos los profetas, al venir Moisés, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Elías, a pesar de todos esos profetas, incluso Adán, Dios aún sabía por teoría cómo era un hombre. Dios lo sabía por conocimiento teórico, por conocimiento, vuelvo a repetir, teórico. Por un conocimiento de que se puede obtener por un libro, por un conocimiento que uno puede ver con lo que ve en sus propios ojos. Dios sabía cómo era el hombre por teoría, pero ahora con Jesús, Dios sabe cómo es un hombre por experiencia. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Dios ahora conoce cómo es el hombre por experiencia, porque todo lo que vivió Jesús era como si también el Padre lo viviese, porque la unión del Hijo con el Padre era perfecta. Todos los conocimientos, toda la estructura, todas las debilidades que podía tener la humanidad de Jesús, ahí Dios lo pudo comprender de manera por experiencia. Dios sabía cómo era el hombre por teoría. Dios sabía cómo era el hombre por teoría. Y Dios dijo en el Antiguo Testamento, pecado de separación con Dios, no puede morar el hombre cerca de mí teniendo esa condición. Y Dios estipuló las reglas. En el lugar santísimo solamente tiene que venir el sumo sacerdote. Si él está en pecado, el tal morirá, etcétera, etcétera. Dios sabía las debilidades del hombre por teoría. Él sabía que el hombre podía pecar. Entonces, como Dios sabía que el hombre podía pecar, dijo, si entras en pecado, si entras con tu debilidad, vas a morir. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? El Padre conoció todas las debilidades del hombre a través de su Hijo. Entonces, muchos conocen, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, un Dios lleno de ira. Pero en el Nuevo Testamento se transforma ese Dios en gracia. No es que Dios haya cambiado su forma de ser. Dios es el mismo, Dios es incambiable. Pero ahora la experiencia que tuvo tras el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios, el Padre dijo, ahora entiendo por experiencia cómo es el hombre, hijo mío, sálvalos. Hijo mío, sálvalos, porque ellos por sí mismos no pueden. Ellos por sí mismos no pueden. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora, después que ahora el Señor Jesucristo dio su vida y ahora está su sangre, el Espíritu Santo, manifestada por a través de las edades, Dios mismo ve al escogido y lo ve con un cuerpo glorificado. No lo ve con sus problemas, dificultades, ni siquiera ve su humanidad, los ve perfecto, lo ve con un cuerpo glorificado. Entonces cuando Dios vio que los Reyes Magos estaban adorando al niño Jesús, Dios dijo, me están adorando a mí. Dios dijo, me están adorando a mí, porque en ese cuerpo yo voy a morar y ese niño es Dios. Ese niño es Dios, porque yo me voy a vaciar en él, yo y mi hijo somos uno. Gloria al nombre del Señor, qué tremendo. Dios no lo consideró una herejía, Dios no consideró una idolatría de que los Reyes Magos adoraran al niño. Dios dijo, me están adorando a mí, porque Dios, el cual es un ser invisible, Dios sabía que se puede hacer visible
a través del niño, a través de ese niño, y Dios, al ver a ese niño, Dios lo veía ya en gloria y majestad, lo veía ya con un cuerpo glorificado, lo veía ya dando el sacrificio y él aceptando el sacrificio. Así es como Dios ve. Dios es atemporal. Nosotros estamos viviendo en tiempo, pero Dios es atemporal, Él está en eternidad. Todo lo que ve Dios lo ve en su forma perfecta, en su forma ya consumada. Así Dios ve las cosas. Aleluya. Por eso es que Pablo dijo, increíble lo que sucedió. Aún no habían nacido, estaban en el vientre de su madre. Pero Dios dijo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Estamos estudiando la letra Sadik. Dios es justo. Por lo tanto, Dios es injusto que no haya hecho ni bien ni mal Jacob y Esaú. Pero Dios ya escogió a uno y rechazó al otro. No es eso. Es que Dios en su eternidad ya ve el plano completo. Ya ve todo el resultado. Por eso es que Dios dijo, amé a Jacob. Yo amo esa forma de ser. Amo esa tenacidad. Amo esa perseverancia. Tanto así que por Jacob, en el séptimo ángel, yo haré que el séptimo ángel predique ese mensaje por Jacob. Perseverante. El profeta predicó perseverante. El profeta predicó desesperaciones. Y cuando Dios vio a Jacob, lo vio desesperado por obtener la primogenitura. Y Dios dijo, esta forma de ser me encanta, esta forma de ser de este muchacho me encanta. Todos lo conocen como suplantador, todos lo conocen como Jacob, pero yo a ti te hago Israel, yo a ti te hago con Israel. Tú peleaste conmigo. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Israel, el hombre que pelea con Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios ya ve todo el plano completo. Ve toda la historia terminada. Por eso cuando los reyes magos adoraron al niño, adoraron a Jesús, Dios dijo inmediatamente, me están adorando a mí. Me están adorando a mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y los propios judíos ortodoxos, algunos que no creen en Jesús, pero ellos mismos dicen, no creen en Jesús. Ellos no son judíos mesiánicos, judíos ortodoxos. ¿Y ellos qué dicen del Mesías? Ellos dicen, ellos dicen, ya está bien, Jesús es un profeta. Y estos judíos ortodoxos dicen, él decía, Jesús fue un hermano. Jesús fue un hermano. Él dijo, vosotros sois nuestros hermanos. Jesús fue un hijo. Y ellos dicen, pero ¿por qué vamos a adorar a un hijo? Nosotros centrémonos en adorar al Padre. No te centres en el Hijo. Nosotros no adoramos a ángeles, ni a profetas, a hijos de Dios. Nosotros adoramos al Padre. A ellos no les ha llegado la revelación de que Jesucristo es el propio Dios. Que Jesucristo es el propio Dios. Gloria al nombre del Señor. Y de ahí también procede la mente unitaria. La mente que tiene un solo Dios y que el Hijo de Dios no es Dios. Es solo el Hijo de Dios. Entonces el unitario tiene a un solo Dios y Jesucristo, Él no es Dios. Pero nosotros creemos que Jesucristo sí es Dios. ¿Por qué? Porque lo dije el culto anterior. La Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y la palabra habita en la concordancia de Strong. Nadie me puede decir que eso no es correcto porque lo vi en el libro. Tengo ese libro gigante de quizás de 5.000 páginas, concordancia de Strong. En el griego, habita significa alojarse perpetuamente. Alojarse perpetuamente. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, Jesús nació divinamente, sin acto sexual. Pero Jesús no fue Dios a los 12 años, el profeta lo dice. No fue Dios antes de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús no podía ser Dios en su crucifixión, porque Dios no puede morir.
Dios no puede morir. El profeta así lo explica. ¿Saben lo que hubiese ocurrido si Jesús hubiese estado lleno del Espíritu Santo en la cruz? ¿Saben lo que hubiese ocurrido? Jesucristo todavía estaría crucificado al día de hoy y no podría morir. No podría morir. Ojo ahí. Ojo ahí. Alguien lleno del Espíritu Santo, amén, lleno del Espíritu Santo, con eternidad pura, es imposible que muera. ¿Por qué creen que Juan en la isla de Patmos, fue lanzado a un horno de aceite hirviendo y no murió? No murió. ¿Por qué? Porque Dios aún no terminaba con él. Dios, el profeta así lo dijo. El profeta en una ocasión dijo: el diablo trató de matarme el otro día. Hubo una explosión tremenda. Pero el profeta dijo: pero el diablo no puede matarme, porque Dios aún no ha terminado conmigo. Una vez que Dios termine conmigo, ahí yo me iré con él. Pero antes el diablo no puede matarme. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Por ende, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, el Espíritu Santo tuvo que salir de él. Por eso es que yo prediqué hace un par de meses, y quizás más de un año, el título: Jesús yendo a la prensa de olivos, que prensa de olivos en hebreo es prensa de olivos, en hebreo es Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivos. ¿Y qué hace la prensa de olivos? La prensa de olivos están moviendo la prensa de olivos. ¿Para qué? Para sacar el aceite. Para sacar el aceite de la aceituna. De la carne tiene que salir el aceite. Entonces Jesús fue al Getsemaní para que de su carne saliera el Espíritu Santo. Saliera toda la plenitud de la vida de Él. Para Él ir como un hombre al Calvario. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es difícil de comprender. Es difícil de comprender porque hay algunos teólogos que dicen: si Jesús es Dios y Dios es eterno, Jesús siempre tiene que ser Dios. O sea, Jesús es eterno. Siempre no puede haber alguien que sea Dios en algún momento, iniciar ser Dios en algún momento y dejar de ser Dios en otro momento. Eso no cuadra, dicen. Eso no cuadra. Eso es lo que dicen. Pero por algo Dios lo hizo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso es que tenemos esa parte de humanidad en Jesús. Porque si Jesús hubiese venido como Dios mismo, hubiese venido como Melquisedec. Hubiese venido de esa forma. Y déjeme decirle que de esa forma, de esa manera, Él no era pariente redentor. Él no sería pariente redentor de nosotros, porque Melquisedec no sentía hambre, no sentía sueño, no sentía tristeza, no sentía el desapego por un hermano. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro por el desapego. Amén. Todo eso son cualidades humanas que Melquisedec no tenía. El ser eterno no tenía. Amén. Gloria a Dios. Pero Jesús tenía que venir. En hebreo dice que Él se despojó de su gloria para venir semejante a los hombres. Y por eso está ahí la frase semejante, la palabra semejante. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido semejante y hubiese venido literalmente 100% un hombre como nosotros, ahí Él no hubiese podido ser adorado. Y Él también ahí hubiese venido en pecado, porque en pecado lo hubiese concebido su madre. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia dice que vino semejante a nosotros. No igual. No igual. Semejante. Por esa razón, en la historia de Ruth, hay alguien que es un pariente más cercano a vos. Ojo ahí. Ojo ahí. El fulano era más cercano que vos. El fulano era más cercano a Jesús despojándose de su gloria y viniendo semejante a nosotros. El fulano del libro de Ruth era un pariente más cercano a vos. ¿Quién era ese pariente más cercano? El profeta le dijo que era el eslabón perdido, es la serpiente, es el diablo.
Él es más cercano a nosotros porque el diablo está plagado de pecados, plagado de abominaciones, plagado de iniquidad, y nosotros venimos en pecado, etcétera, etcétera. Y el profeta dice que pecado es separación con Dios. Por eso es que Caín, la simiente de Caín, era una simiente más cercana a la simiente real del propio Señor Jesucristo. La simiente de Caín es una simiente más cercana a nosotros que el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Los fulanos, los innombrables, los que no tienen nombre. Por eso es que son fulanos. Porque no tienen su nombre, no está en el libro de la vida del Cordero. Son fulanos. Esa es la simiente de la serpiente. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la letra Sadik, significa justo, justicia. Amén. Y el que camina rectamente en los caminos de Dios, aquel es justo. Si nosotros caminamos en los caminos del Señor, Dios nos da el Espíritu Santo y llegamos a ser justos. Amén. Ahora, Lamentaciones capítulo 1, versículo 18 dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Ahí está hablando de la carnalidad humana y la justicia de Dios. Amén. Aquí señala que cuando el hombre no estaba en su sano juicio, estaba en pecado. Amén. Como el hijo pródigo. Amén. Dice el hijo pródigo: pequé contra el cielo y contra ti, Padre. Amén. Porque él se apartó de los caminos. Él se apartó de los caminos, fue al mundo, conoció el mundo, se revolcó en el mundo. Y él dijo: pequé contra el cielo y contra ti. ¿Pero qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre? El Padre lo recibió con los brazos abiertos y dijo: mi hijo muerto era, pero ha vuelto a la vida. Amén. Ahora, hoy justamente, en un grupo de WhatsApp de hermanos, hubo un hermano que hizo una pregunta y dijo: hermanos, aquella persona, hubo un sacerdote que violó a miles de niños. Y dijo: ese sacerdote tiene marcada su sentencia al infierno, o si él se arrepiente, él podrá obtener salvación. Esa era su pregunta. Responder a eso y pensar en eso incluso resulta desagradable, porque causa asco, desagrado profundo en aquellas personas que le hacen daño a los niños. Amén. Hoy en día raptan a los niños, hacen tráfico de órganos de ellos, tráficos sexuales, beben sangre de niños los satánicos. O sea, el daño tremendo a los niños es terrible. Pero yo le comenté al hermano, le dije: hermano, es difícil entender la mente de Dios. Es muy difícil comprender su gracia y su misericordia. Es muy difícil eso. Déjeme decirle que el profeta dice que alguien sin el Espíritu Santo es peor que una bestia. El profeta dice: es peor que una bestia. Una madre puede matar a sus hijos. Los padres pueden abusar de sus hijos. Pero estamos hablando de personas sin el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurriría si esa persona después conoce a Cristo? ¿Qué ocurre? Si conoce a Cristo, se arrepiente, ¿todos esos pecados aún están anclados a esa persona? La sangre de Jesucristo puede limpiar cualquier pecado. Cualquier pecado. La Biblia dice que el único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Y eso es descreer a la palabra, es luchar contra esta verdad. Eso sería saber esta verdad y decir: eso es falso, eso aquí y acá. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Pero ahí yo explicaba y decía: Pablo fue un asesino y fue usado por Dios. Moisés fue un asesino cuando estaba en Egipto y luego Dios lo usó. Dios lo usó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero es difícil
haciéndose estas preguntas. Yo les dije, nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios es justo. Dios es justo. Y no podemos cuestionar a Dios. Amén. Yo les comenté, yo les dije, me encantaría, a mí me hubiese encantado que los niños, al menos de 0 a 13 años, al menos que hubiese un campo de fuerza, por así decirlo, y que nadie los pudiese dañar, nadie los pudiese matar, nadie los pudiese abusar, nadie pudiese hacerle nada. Me encantaría que hubiese un campo de fuerza, un campo protector, de que nadie le hiciera nada, que Dios puede hacer cualquier cosa, que puede hacer cualquier cosa, que Dios hiciera eso. Y se acabaría tanto abuso, se acabaría tanto, etcétera, etcétera. ¿Por qué está eso? ¿Por qué está eso al día de hoy? Porque este es el Edén de Satanás. Este es el Edén de Satanás. Y Dios, por quien tiene control, es con sus hijos. Esa es la jurisdicción de Dios. Y el diablo no se puede meter con los hijos de Dios. Dios los protege. Pero ¿qué podemos hacer con todo el resto? Da una lástima tremenda. Pero ¿qué podemos hacer? Amén. Ahora yo le dije a este hermano, yo le dije, si el abusar niños, si el abusar menores fuese, por así decirlo, y esto me da, por así decirlo, náuseas comentarlo, porque no quiero que se malinterprete de que yo estoy avalando el abuso, pero yo no quiero exaltar el abuso, sino que quiero exaltar el poder de la sangre de Jesucristo. Eso quiero hacer yo. Y yo le puse este caso, le expuse este caso, yo le dije, un niño que es abusado, lo único que conoce es el abuso. A ese pequeño le despertaron estas aberraciones sexuales desde pequeño. ¿Qué hacen cuando descubren que ese niño fue abusado? Lo sacan de las garras de ese venenoso padre o madre o cualquier tutor que le estaba haciendo ese daño y lo ponen en un lugar de adopción o en un lugar con más niños. Y yo les puse ahí, ¿saben lo que hace ese niño ahora, pero que está siendo adolescente, joven, etcétera? Quizás de 13, 15 años. Ese joven, estando en ese lugar de menores, abusará de más pequeños. Yo he sabido de que en los hogares de menores, los más grandes abusan de los más niños. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible sensación! ¡Qué horrible lugar! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero entonces yo escribí ahí, yo le dije, si el abuso, si ese niño abusó, y si tras ese hecho, él ya marcó su sentencia de muerte al infierno, si eso fuera verdad, pero ¿qué pasaría si ese niño que abusaba de otros niños sale de ese lugar, se lo lleva a una familia, no lo sé, crece a cierta instancia y tiene que salir de ese lugar, etcétera, etcétera? Pero en un momento de su vida conoce a Jesucristo. Conoce a Jesucristo, ese niño que desde pequeño que recibió trastornos, abusos y pensaba que prácticamente el abuso era un juego, etcétera, etcétera. Pero si él conoce a Jesucristo, esas aberraciones de las cuales él participó, ¿no serán lanzadas al mar del olvido? ¿No Jesucristo limpiará hasta lo más profundo de los pecados que estaban en ese joven? Para mí la sangre de Jesucristo tiene el poder de hacerlo. La sangre de Jesucristo tiene el poder de hacerlo. Tremendo, ¿verdad? Hay una historia que me impacta, que yo también he predicado de esto. Es conocido que hubo una época en Estados Unidos que florecieron llenos de asesinos en serie. Estaba el famoso Charles Manson, que él dicen que no mató a nadie, pero su secta que forjó, que era una secta satánica, muchos mataron en su nombre. Asesinaron. Y hacían rituales satánicos, matando gente. Horrible, tremendo. Había otro, que era un pervertido, Ted Bundy, que él seducía a mujeres y él las terminaba matando. Le ocasionaba excitación matar a las mujeres.
Siempre buscaba mujeres y las mataba. Y como este hombre era bastante agraciado, él era atractivo, etcétera, etcétera, las mujeres caían. Es más, cuando este hombre fue sorprendido, fue arrestado y él participó en el juicio, él mismo estudió para abogado y él dijo, no, yo me voy a representar. Y él se ponía una corbata, él decía sus casos, él era bastante carismático, incluso la gente se reía un poco. ¿Y qué ocasionó? ¿Qué sucedió? Hubo un club de fans de mujeres de Ted Bundy. O sea, estas mujeres totalmente sacadas de la cabeza, decían, hola Ted, y tenían sus pancartas, Ted Bundy, me encantaría ser tuya, me encantaría que tú jugaras conmigo. ¡Qué tremendo! ¿Qué está pasando en la mente de esas mujeres? Era tremendo. Y es porque el tipo era atractivo y era carismático. Por eso es que él era un abusador. El abusador es un lobo vestido de oveja. Ojo ahí, son muy carismáticos, suelen ser muy amables, suelen ser muy cariñosos. E incluso personas que en entrevistas decían de este hombre y decían, yo nunca pensé que él sería capaz de hacer eso. Su familia decía, yo nunca lo vi en nada raro, conmigo fue muy amable, me llevaba los carros, las bolsas de supermercado, me ayudaba. ¿Cómo podía hacer eso? Era tan amable. Pero ahí estaba un demonio que había dentro de él, que quería asesinar y asesinar. Había otro que se vestía de payaso, iba a fiestas infantiles, era un payaso, pero un asesino. Era un asesino. Y fíjese que todos estos asesinos en serie, muchos de ellos siempre negaban, yo nunca hice nada, nunca hice nada. Otros como Charles Manson se enorgullecían de lo que hicieron. O sea, ellos dijeron, no, si yo hago la obra del maestro, decían, yo hago la obra del diablo, decía él está endemoniado, el hombre está endemoniado. Pero hubo otro que se llamó Jeffrey Dahmer. Y este también era un monstruo. Era un monstruo de lo peor. Él tenía comportamientos homosexuales y juntaba a otros homosexuales, a gente negra, y él se lo llevaba a su casa y él los mataba, los asesinaba. Incluso llegó a comerse parte de ellos. ¡Qué asco, qué asqueroso! Y él juntaba sus trofeos, que eran parte de ellos, los juntaba en su propia casa. Sorprendieron cráneos de personas, sorprendieron costillas, parte de columna en su propia casa. Tenía un museo de sus víctimas. Era totalmente desquiciado lo que él tenía. Él tuvo obviamente una infancia terrible, sus padres eran una familia disfuncional. Su madre tuvo una depresión posparto, que ella nunca lidió con esa depresión, no sabía lo que tenía, y ella terminó por abandonar, siendo un adolescente, este muchacho lo abandonó y dijo, aquí te tengo una comida y ahora ve cómo te las arreglas porque yo me voy. Y el muchacho se quedó solo, viviendo tanto tiempo, meses estuvo solo, etcétera, etcétera, hasta que él llevó un joven que se lo encontró por ahí en la calle y dijo, yo te ayudo, ven acá. Y él no quería despegarse de este muchacho. Y él dijo, oye, ya me tengo que ir. Y el Jeffrey Dahmer le dijo, no, tú no te vas. Y en el forcejeo de que no quiero estar solo, quédate conmigo. El muchacho se cae, se golpea y se muere. Se muere. Y él dijo, oye, no, levántate, ¿qué pasa? Y en su desesperación, su padre que él le inculcó en sacar órganos animales, lo encontró entretenido el padre haciéndolo. Entonces él dijo, mi padre me enseñó esto, por lo visto voy a tener que hacerlo con este. Se desquició el muchacho, se desquició. Con su primera víctima él experimentó, etcétera, etcétera, y con esa primera víctima después llegaron todos los demás. Empezó a asesinar, le empezó a gustar esto, le empezó a gustar. ¿Qué ocurrió? Lo sorprendieron con las manos en la masa, lo llevaron a la cárcel y él dijo, yo maté a este, dijo todo lo que había hecho.
dijo todo lo que había hecho, lo enjuiciaron, etcétera, etcétera. Y hubo un momento, su familia era bautista, su abuela era bautista, entonces ella siempre le decía, Jeffrey, acércate a Dios, yo te veo mal, acércate a Dios. Su abuela se percibía que su nieto estaba en algo raro, y ella siempre decía, acércate a Dios, acércate a Dios. Y cuando este joven estaba en la cárcel, no le quedaba otra por lo visto y se acercó a un sacerdote o algo por el estilo y él le preguntó, ¿será que hay perdón para mí? ¿Será que yo podré ser perdonado por Dios? Y el sacerdote le dijo, entrégale tu vida y si le entregas tu vida, Él te puede perdonar. Y dice él mismo en una entrevista, porque esto es terrorífico, o sea, lo entrevistan a él y él está al lado de su padre y dice, yo sé que Jesucristo tiene el poder de limpiar de mis pecados. Yo sé que Él tiene el poder y él se hizo cristiano, se hizo creyente. Hay una historia de que incluso lo llegaron a apuñalar en el cuello en la iglesia de la cárcel. Porque toda la cárcel quería matarlo. O sea, toda la cárcel quería matarlo. Y él se bautizó. Se bautizó, quizás en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo sé, pero él se bautizó. Y fíjese que al poco tiempo después, a él lo mataron. A él en la cárcel entró el guardia se debió haber puesto de acuerdo con un reo que quería matarlo. Y este era un negro gigante, era muy fuerte. Y le reventaron el cráneo en los baños de la cárcel. A este asesino en serie de Jeffrey Dahmer. La historia es la historia de un monstruo. La historia es la historia de un monstruo. Amén. ¿Y qué pasaría si nosotros llegásemos a la eternidad en donde nosotros estamos como esposa de Jesucristo y después que cuando vinieran los salvos, ¿qué pasaría si encontramos a un Jeffrey Dahmer en esas filas? Nosotros diríamos, ¿Dios es sádico o Dios no es justo? ¿Dios es justo o Dios no es justo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese joven, si en verdad se arrepintió? Yo no estoy hablando de cosas de boca o cosas por el estilo. Si en verdad se arrepintió y obtiene salvación, ¿Dios es justo o no es justo? Fíjese qué tremendo. Qué tremendo. ¿Me va a creer que Dios es justo? ¿Dios sí es justo? ¿Dios sí que sería justo? Si ese muchacho que estaba trastornado, que estaba mal, que hizo tales asesinatos, si él se arrepintió, es tremendo. Ahora, a mí no me interesa, por así decirlo, la vida de ese hombre, de Jeffrey Dahmer. Dios es el que juzga. Pero hay algo que me da una pista de que pudo haber sido perdonado. ¿Qué es? Déjeme decirle de que la simiente de la serpiente siempre se sale con la suya. Siempre se sale con la suya. O sea, cuando han hecho asesinatos, ¿cómo murieron? ¿Cómo murieron muchos de ellos? Con una inyección letal, ellos se duermen tranquilamente y no pasa nada. Es como que se fueron en el sueño. Pero ¿cómo se fue este hombre? Este hombre sintió el mismo terror, la misma clase de terror que él quizás le ocasionó a sus víctimas. ¿Qué dice el profeta? Que nuestros males nosotros los vamos a pagar aquí en la tierra. Ojo, muchas de las cosas malas que nosotros hacemos la pagaremos aquí en la tierra. Y ese joven murió de la misma manera de los pecados que él hacía. Entonces, lo que Dios decida, ojo, yo tengo un hijo.
Yo tengo un hijo. Y déjeme decirle que si alguien le hace daño a él, mi parte humana, déjeme decirle que va a buscar venganza. Mi parte humana buscaría venganza. Y buscaría a dónde está aquel que le hizo el daño a mi hijo. Y si lo vería al tercer día en libertad, déjeme decirle que yo me encargaría. Está hablando Germán el hombre. Está hablando Germán el hombre. Ahora, con el Espíritu Santo dentro de mí, yo al ver a esa persona, quizás con los ojos llenos de lágrimas, le diría, yo te perdono. Con mis ojos llenos de lágrimas, le tendría que decir, yo te perdono. Quizás teniendo un revólver en mi mano, quizás teniéndolo encadenado, apuntándolo a su cabeza, el Espíritu Santo dentro de mí tendría que decir, yo te perdono. Y estoy tomando lo más preciado que yo tengo, lo cual es mi hijo. Yo tendría que decir, yo te perdono. Mi lado humano lo despedazaría. Pero mi parte del Espíritu Santo, si mi Espíritu Santo es más superior a mi carnalidad, tendría que decir, yo te perdono. Yo te perdono. Y tendría que luchar porque esa persona recibiese eternidad. Y tendría que decir, entrega tu vida a Jesucristo. Porque cuando tú vayas al cielo, independiente de lo que hayas hecho, estaremos abrazados junto a Jesucristo. ¿Eso sería injusto o sería justo? Esa es la clase de justicia de Dios. Algunos lo aceptan, otros están en desacuerdo. Pero yo prefiero estar de acuerdo a las leyes y normas de Dios. En Eclesiastés, si no me equivoco, dicen, un hombre puede vivir toda su vida correctamente y al final desviarse y nada de lo que ha hecho se le contará. Y alguien puede vivir toda su vida mala, pero después recapacita y hace bien todo lo malo que hizo en el pasado. Eso será olvidado. Esa es la clase de justicia de Dios. Y déjeme decirle que nosotros no estamos capacitados para decir si Dios es justo o no es justo. Eso es lo que quería darle a entender al hermano. Que nosotros no podemos juzgar la justicia de Dios. Dios, Job en un momento dijo, pareciera ser que tú, Dios, no eres tan justo. Pero después Job tuvo que recapacitar y pedir perdón a Dios, porque Dios siempre se mantiene justo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios es sádic. Dios es sádic. Dios es justo. Aleluya. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Aleluya. ¿Qué sería la justicia de Dios? Sería toda su sabiduría aplicada, generando una influencia en su creación. Esto es un regalo que Dios me dio hace unos días, esta definición. Sería toda su sabiduría aplicada, generando una influencia en su creación. Esto no es una definición de diccionario, sino que es algo que Dios me dijo, me señaló. Job conocía a Dios de oídas, lo conocía de forma teórica, pero luego lo conoció por experiencia y comprobó que Dios era justo. Salmo 19, versículo 8 al 9 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En Dios hay balanzas. En Dios hay balanzas. David dice, no me prosperes tanto
para que no me olvide de ti y no me perjudiques tanto para que no maldiga. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque David conocía las balanzas de Dios. En el tabernáculo tenemos la mesa con los 12 panes. 12 panes con levadura y 12 panes sin levadura. Esto puede tener una revelación doble. Hay una levadura mala y una levadura buena. Si lo vemos en ese enfoque de la levadura mala, esos 6 panes con levadura, sería nuestra humanidad, todo lo que nos falta, y la sin levadura sería lo que el Señor Jesucristo quiere que consumamos para que no tengamos nada de levadura en nosotros. Jesús dijo, cuidado de la levadura de los fariseos. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero hay una levadura que es buena. O sea, si usted le pone al pan levadura, eso embellece el pan, lo hace más bello y podemos comer con mayor facilidad. Amén. ¿Qué está hablando eso en esa perspectiva? Está hablando de prosperidad. Está hablando de una prosperidad en cuanto a lo espiritual. Amén. Y la sin levadura, en esa perspectiva, se estaría dándonos a entender que hay una escasez ahí. Amén. En el pan sin levadura. ¿Se dan cuenta que son perspectivas? Entonces Dios nos quiere reflejar su balanza. Que Él es equilibrado. Fíjese, nuestro caminar es por montes y valles. Montes y valles. En los montes es en donde estamos más cerca del cielo, más cerca de Dios. Y en el valle, ¿qué sucede en el valle? Hay guerras. En los valles es el lugar propicio para la batalla, para la guerra. En el valle de Ela es en donde, si no me equivoco, Goliat amedrentaba al pueblo de Israel. Recuerden el valle de los huesos secos. Recuerden que David decía, aunque camine por valle de sombra de muerte. Amén. Entonces hay un valle de sombra de muerte. Pero también está el monte, nuestro monte de los olivos, nuestro monte del Calvario, donde Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Nuestro Dios es amoroso. Amén, pero también nos corrige. Amén. Eso también habla de justicia. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si Dios es justo, hay un problema que alguien lo considere injusto. Amén. Hubo un compañero de trabajo que dijo, yo no creo en Dios porque no puedo creer que Él sea un Dios tan malo, dijo. No puedo creer que Él sea un Dios tan malo. Él en una ocasión, su hijo se enfermó y corrió peligro de muerte. Él lo tuvo que reanimar, tuvo que hacerle todas esas cosas. Y él dijo, ¿te das cuenta? Yo no puedo entender a un Dios tan malo. Amén. Pero yo no le quise decir en esa ocasión porque él tuvo un problema con su hijo. Lo dejé tranquilo porque no quise decirle en esa ocasión lo que le dije en otras ocasiones. Pero en otras ocasiones le dije, cuando él dijo él es un Dios malo, yo le comenté, ¿y tú cómo puedes decir que Dios es malo si tú mismo estás alejado de Dios? O sea, quieres a un Dios bueno, pero no pretendes servirle. Eso es una incoherencia. Para mí Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios maravilloso. Porque a pesar de que yo he estado muy abajo, Él siempre me ha levantado. Siempre he visto su mano poderosa y Él nunca me ha dejado desamparado. Nunca. Para mí Dios es un Dios maravilloso. Pero tú quieres a un Dios que esté contigo en las buenas y en las malas, pero tú no quieres servirle. No, pues. Así no es la cosa. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese lo que es cuestionar a Dios.
tomando la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se perdió en delitos y pecados. Se gastó la herencia. Todo lo que el padre le dio se lo gastó. Y cuando él regresó donde su padre lo recibió con toda la gloria, hizo una fiesta a su padre. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice la Biblia? Que su hermano escuchó que había una fiesta y el hermano, que siempre se ganó al lado de su padre, se dio cuenta que el hijo pródigo había regresado y que en lugar de llegar a una sentencia, en lugar de enjuiciarlo, en lugar de reprenderlo, él ve que hay una fiesta. Él ve que hay una celebración. Entonces él dice, esto no es justo. Esto no es posible. Entonces a él le entró el ojo maligno. No un ojo de amor, sino que un ojo maligno. ¿Qué hizo él? Él dijo, yo no hago parte de esto. No formo parte de esto, de esta fiesta. Para mí esto no está correcto. Para mí esto no está justo. Yo he trabajado todos estos años. ¿Y cuándo se ha hecho una fiesta en celebración mía? Y este muchacho hizo y deshizo, se portó horriblemente mal. Y ahora lo celebran por eso. Eso no es justo. Yo no formo parte de esa fiesta. Y se ganó fuera de la fiesta, enojado, malhumorado, etcétera, etcétera. Y su padre notó eso. Y le fue a dar a entender a este hijo que él no estaba viendo cómo corresponde la situación. Pero ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? La fiesta que se le dio al hijo pródigo, esta fiesta representa la cena de las bodas del Cordero. Eso representa. Y aquella persona que no considera justo al Padre Celestial, esa misma persona se exilia de no formar parte de la fiesta de los vencedores. Esa misma persona decide no ir a la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Esa misma persona lo decide. ¿Por qué? Porque esa persona definió a Dios como un Dios injusto. ¿Se dan cuenta lo crítico que es poner en balanza a Dios y hallar lo falto? ¿Quién somos nosotros de juzgar a Dios? ¿Quiénes somos? ¿Cómo puede la criatura cuestionar a Dios, el Creador? No puede ser. La criatura no puede cuestionar a Dios. Ahora fíjese. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Gloria al nombre del Señor. El cántico nuevo trata de que Dios es justo. El cántico nuevo trata de que Jesucristo es justo. Aleluya. Y fíjese, uno de los 7 nombres redentivos de Jehová es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. ¿Y qué quiere decir Jehová Sidkenu? Jehová, justicia nuestra. Jehová es nuestra justicia. Amén. En Jeremías 23, versículo 6 dice: en su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamaron Jehová, justicia nuestra. Gloria a Dios. El ser más justo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él, viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos hará justos.
Amén. Mateo capítulo 13, versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Fíjese qué tremendo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes serán esos justos? La esposa de Jesucristo. La esposa de Jesucristo resplandecerán como el sol. Aleluya. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruir en Sadik, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Amén? Entonces esta palabra justicia, acá en Timoteo, en la concordancia de Strong, es dikaios. Y acá significa esta palabra que es en gran manera justo, recto, virtuoso. ¿Y qué más dice? Dice que guarda los mandamientos de Dios. Eso significa instruir en justicia, que guarda los mandamientos de Dios. Amén. Y esto es tremendo. Nuestra lección en este día no es estudiar los 10 mandamientos, pero si se han dado cuenta, los 10 mandamientos están hechos para que el hombre lo cumpla. El hombre por sí solo es imposible guardar los mandamientos de Dios. Es imposible guardar estos 10 mandamientos. Dice, no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Empieza a decir, no codiciarás lo de tu prójimo, etcétera, etcétera. Empieza a decir varias cosas en donde el hombre peca diariamente. Pero dése cuenta en esto. Siempre cuando hay una ley, una norma, algo que la institución señala de que no se debe hacer, en cuál temporalidad lo manifiestan. En presente. O sea, si el piso está mojado, dice no pisar. Suelo húmedo. Fíjense en esto. No dice no pisarás. ¿Se dan cuenta? No pisarás. No dice no pisarás. Dice no pise. No pase por acá. Si hay un lugar para estacionarse, pero ahí dice una X. No estacionarse. Ahí no dice no te estacionarás. ¡Qué tremendo! No habla en futuro. Los 10 mandamientos. ¿Por qué está hecho en una temporalidad futura y no en una presente? ¿Por qué? Porque Dios tenía claro que el hombre no podía cumplir esos mandamientos. ¿Pero qué ocurre? Tras el sacrificio de Jesucristo, sabía que el Espíritu Santo vendría y es ahí donde se cumplen los 10 mandamientos. Ahí no matarás, no adulterarás, no caerás en esas transgresiones. Ahí está dicho en futuro, porque en el futuro vendría el Mesías para dar su vida y ahí Él entregaría el Espíritu Santo y cambiaría la mala naturaleza en nosotros. Por eso es que los 10 mandamientos están hechos de esa manera.
en una manera futurista, en una manera del futuro. Porque si los 10 mandamientos estuviesen hechos para cumplirlos inmediatamente, dirías: no mates, no hurtes, no caigas en adulterio, no hagas adulterio. Pero dice, no robarás, no adulterarás, no cometerás adulterio. Y está hablando como todo en futuro, dando a entender que en el futuro vendría el Mesías, el cual viviría en nosotros e impediría que nosotros cayéramos en todas esas cosas. Gloria al nombre del Señor. ¿Se dan cuenta que perfecta es su palabra? Por eso es que Dios es justo. Por eso es que Dios es justo. Hubiese sido claramente una injusticia proponer algo imposible para cumplir. Imposible. Eso hubiese sido injusto. Yo le voy a dar unos mandatos que son imposibles para cumplir. Pero ¿qué ocurre? Dios envió estos mandatos y por eso lo dijo en futuro, que no sería en futuro, porque Dios señaló: yo mismo me haré carne y yo mismo entraré en ustedes y yo mismo cumpliré las tablas de la ley. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Por eso es que Dios es justo. Dios es justo. Aleluya. Fíjese. Dios es justo porque eso es parte de su nombre. Nombre es tipo de naturaleza. Y cuando Moisés solicitó a Dios y dijo: déjame conocerte, Dios ahí Jehová empieza a responder. Y empieza a responder con cualidades. En Éxodo 34, versículos 5 al 7 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. O sea, Jehová estaba proclamando su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó y dice: Jehová, Jehová. Nombra 2 veces Jehová. Ojo, nombra 2 veces Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí el propio Dios está señalando la gloria engendrada y la gloria no engendrada. Dios está señalando que está el Padre y el Hijo. Alguien podría decir: no. Esa fue una exclamación del propio Moisés, porque Moisés se impresionó al ver la gloria engendrada de Dios, y él exclamó: Jehová, Jehová. Pero no es así. Aquí es Jehová exclamando. Aquí es Jehová exclamando. Es el propio Jehová. Y en Isaías tenemos nosotros, y dice, no me recuerdo bien la cita, pero dice, en Isaías dice que está Jehová Todopoderoso y Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Nombra a 2 Jehová. Nombra también al Jehová, el cual es Redentor. Y Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Se dan cuenta? El rey David dice: le dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué es eso? ¡Qué tremendo! Si solamente hay un Señor, dice la Biblia. Hay un Señor. ¿Y lo que nos presentó David, nos presentó señores? No. Le dijo el Señor a mi Señor, está hablando del mismo Señor, el Señor Jesucristo. Pero David está enfocando la gloria engendrada y la gloria no engendrada. ¿Se dan cuenta? La gloria del Padre y la gloria del Hijo, lo cual es un mismo Dios. Es un mismo Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurrió? El propio Dios, el propio Jehová exclama y dice: Jehová, Jehová. Nombra las 2 glorias. La gloria no engendrada y la gloria engendrada las nombra aquí. Jehová, Jehová. Y empieza a decir: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí está el último nombre. Y
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y etcétera, etcétera. Dice, empieza a decir hasta la tercera y cuarta generación, etcétera, etcétera. Amén. Este último nombre donde dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, en otras palabras señala de ahí de que Dios es justo. Ahí él habla de su justicia. Dios es justo. De ninguna manera Dios tendrá por inocente al malvado. Así que los 12 nombres de Jehová, uno de esos 12 nombres también es que Dios es justo. Y eso es Sadik. Sadik, la letra Sadik, que habla de la justicia de Dios. Y la letra Sadik también está en el propio nombre de Melquisedec. 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 Sadik. Sedec. Sadik, que significa justicia. Amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que hayamos aprendido algo. Un gran shalom. Ya estamos casi por terminar las letras. Nos quedan cerca de 4 por ahí. Así que podemos decir que lo hemos disfrutado. Ha estado muy interesante todo esto. Un gran shalom, amados hermanos.